Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer la invitación al Viceministerio de Educación Superior, al compañero Andrés Bello, a la Fundación Ford. A nosotros un agrado poder estar aquí, una tremenda oportunidad también para que se escuche también la voz de una organización de la sociedad civil. Y básicamente mi presentación se centra en ciertos nudos críticos que tiene hoy día el sistema de educación chileno y sobre todo el sistema de educación superior, y más que en el funcionamiento en sí del sistema, y eso básicamente por ser una organización de la sociedad civil es lo que hemos estado trabajando últimamente en nuestro país. Básicamente para contarles desde dónde hablo, Educación 2020 es una fundación que nace en el año 2008, y lo que tratamos es de proponer políticas públicas en la materia, y para eso desarrollamos 3 áreas de trabajo fundamentales, que es un trabajo en política educativa, un trabajo en comunicación y redes ciudadanas, y un trabajo en proyectos también en terreno, en donde llevamos nuestras propuestas al terreno. Bueno, me acabo de aquí. En número, nosotros trabajamos el movimiento ciudadano muy fuertemente a través de redes sociales, personas que adhieren a nuestro movimiento, personas con las que interactuamos a través de Twitter, Facebook, etc. Ahí tenemos un número importante cuando uno lo analiza en comparación con otras entidades de las mismas características en el país, y hoy día estamos teniendo un impacto igual bien importante en el trabajo con escuelas y comunas en nuestro país. Solo algunos datos de contexto, voy a tratar de ir lo más rápido posible, y ya llevamos harto rato en la presentación, así que entiendo que hay cansancio acumulado, pero es necesario para nuestro país decir ciertos elementos, ciertos datos a nivel parvulario y escolar que también permiten hacernos entender los problemas que tenemos hoy día en la educación superior. Básicamente Chile ha desarrollado un modelo en donde hemos tenido un buen logro en materia de cobertura y de resultados académicos. Si bien es cierto, la cobertura en particular es la que tiene quizás un diferencial más grande, en donde todavía necesitamos trabajar. Hay un fuerte aumento, sobre todo en los últimos años, del número de cupos que se asignan para los niños en estos niveles. Y en educación escolar tenemos, por así decir, el trabajo realizado. Las cifras de cobertura en educación básica, educación media en el país son muy buenas, y por lo tanto ahí hay un elemento que se resolvió a través de una fuerte inversión en cuanto a infraestructura. Desde el 90 en adelante la construcción de colegios fue muy importante en el país. También se desarrolló un programa de jornada escolar completa, que significó también un aumento importante en el tema de la calidad de los edificios, etc. Ahí tenemos elementos bien importantes, y que justamente se han relacionado con un aumento también progresivo en nuestros resultados académicos. Cuando uno analiza los resultados PISA, si bien seguimos en la medianía de la tabla, por así decirlo, tenemos una clara tendencia al alza en nuestros resultados. Ahora bien, ¿qué hay detrás de estas buenas noticias? Hay inequidades muy grandes dentro del sistema educativo chileno. Y uno tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la inequidad en los resultados. En estos mismos resultados de la prueba PISA, lo que uno analiza es que el grupo socioeconómico bajo tiene más del 50% de sus alumnos en los niveles más bajos de desempeño. Eso solo pasa en el 9% del grupo socioeconómico alto. Esto se relaciona absolutamente con los resultados de la principal medición estandarizada que tiene Chile, que es la prueba CINCE, para nivel básico y medio, y ahí donde uno también puede observar una brecha de 50 puntos entre el nivel socioeconómico bajo y el nivel socioeconómico alto. Esta brecha está absolutamente relacionada con las 3 formas de administración que tienen los colegios en el país, y que básicamente son los colegios públicos municipales, los colegios particulares subvencionados, que son colegios que reciben prácticamente el mismo financiamiento que los colegios públicos, pero son de dueños privados y administrados por privados, y los colegios particulares pagados. Cuando uno analiza la composición socioeconómica de esos establecimientos, ve que los alumnos provenientes de familias de mayores ingresos están en los colegios particulares pagados, luego en los colegios particulares subvencionados, y finalmente los colegios municipales atienden a los alumnos más vulnerables. Por lo tanto, uno observa claramente ahí cómo esas diferencias por nivel socioeconómico también se expresan en las diferencias por dependencia en los resultados. Bueno, esto ha llevado y ha traído consigo otro gran problema que tiene hoy día la educación chilena, y que es en una lógica
lamentable en donde estos colegios, más que coexistir, compiten. No hay lógica de cooperación, sino que compiten por matrícula en un sistema de financiamiento que justamente entrega una cierta cantidad de recursos por cada alumno. Por lo tanto, los colegios municipales, al perder su matrícula, finalmente han perdido también financiamiento, lo que tiene una crisis económica súper profunda en muchos municipios del país, que son los que administran. ¿Por qué este cambio? Una de las razones que se explica es por justamente gráfica interior. Cuando uno analiza los puntajes y asume que estos puntajes indican calidad, entonces observa que los colegios municipales son los colegios más malos, por así decirlo. Sin embargo, un análisis un poco más detallado indica que lamentablemente los problemas son transversales y que a un mismo nivel socioeconómico no hay ninguna diferencia entre las dependencias administrativas. Uno puede ver que el colegio municipal, por ejemplo, tiene 250, en particular subvencionado 247, puntajes que pueden subir, bajar, pero no tiene ninguna diferencia significativa estadísticamente hablando. Por lo tanto, hay un problema que es transversal. Y esto obviamente se traduce en un problema que para nosotros es uno de los fundamentales hoy día en la educación chilena en todos sus niveles, y es de la segregación. Hay distintas formas de medir esta segregación según este índice de PISA que se construyó hace algunos años. Chile era el segundo después de Perú. Hoy día nosotros tenemos algunos datos sobre informes de la OECD, donde somos el país más segregado del mundo, y básicamente es que estamos en un país que tiene instituciones educativas para pobres, otros para clase media y otros para ricos. Cuestión que obviamente lamentable tanto a nivel social como también a nivel educativo. Solo un ejemplo de ello, un estudio que se realizó el presente año en el país, y aquí lo que está correlacionado es el puntaje CIMSE de colegios cercanos a ciertas estaciones del metro. El metro en Santiago es el tren urbano, y también se analizó el ingreso socioeconómico de los hogares que estaban también cercanos a esas estaciones. Estas estaciones son las estaciones que están ubicadas en comunas de la región metropolitana de mayor ingreso, y ustedes pueden ver cómo la correlación entre ingreso y puntaje es prácticamente perfecta. La segregación también se expresa en términos de dependencia y en términos de esfera educativa en la cual se asiste. Y cuando uno analiza también el nivel de vulnerabilidad y el quintil de ingresos en los que estudian en enseñanza media científico-humanista y en enseñanza media técnico-profesional, uno observa que de la gran cantidad de alumnos que estudian en educación media técnico-profesional, que se ven estas barras rojas, provienen de los quintiles de ingresos de más bajos recursos. Ahí nosotros estamos trabajando hoy día en conjunto con la Fundación Ford justamente para posicionar este tema de la educación técnica como uno de los grandes desafíos a resolver. Bueno, eso a grandes rasgos, pero lo que se observa obviamente es un sistema que posee ciertas problemáticas graves referidas fundamentalmente a la inequidad y a la segregación de nuestro sistema. Y obviamente eso también con una profunda crisis de la educación pública. ¿Qué tenemos en educación superior? En educación superior tenemos un proceso paulatino desde la década de los 80 de aumento de la cobertura. Y ha sido uno de los grandes logros que han sido vociferados por los gobiernos en los últimos años. Tener 7 de cada 10 alumnos que ingresan a educación superior son primera generación. Son niños jóvenes que están entrando por primera vez a la educación superior en sus familias. Y eso se dio obviamente desde 1980, cuando se cambia la legislación referente a la educación pública chilena, a la educación superior también. Sin embargo, pese a este aumento, nosotros seguimos viendo también inequidad en la composición de la educación pública, educación a nivel superior. La comparación aquí es entre el año 1990 y el 2009, y si bien es cierto, en cada uno de los deciles de ingreso de nuestro país hay un fuerte aumento en la presencia en la educación superior, uno observa obviamente que el 92% del decil de mayor ingreso está hoy día en educación superior versus el 20% que está del primer decil. Entonces obviamente, si bien hay pasos importantes que avanzan hacia lo que uno buscaría, tenemos fuertes problemas de desigualdad. Esto por las formas de sistema de ingresos, por las formas de financiamiento. Justamente hoy día está en el debate público en el país, se está instaurando un elemento complementario al ingreso a la educación superior que premia el desarrollo de las notas promedio en la educación escolar. Entonces hay un tema que hoy día es súper importante en el debate. Se fue dando esta
esta distribución de la matrícula, sobre todo lo que ustedes pueden ver aquí son las universidades. Las universidades, aquí hay una distinción que se puede hacer, que son las universidades del CRUCH y las no CRUCH. El CRUCH, que es el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, básicamente son todas las universidades públicas o privadas de sentido público que fueron creadas hasta antes de 1981, que es cuando cambia la estructura legal legislativa y se pueden abrir nuevas instituciones. Los institutos profesionales también tienen un aumento y los centros de formación técnica se mantienen más o menos estables. Sin embargo, lo que uno observa es que al mismo tiempo que aumenta la matrícula en estas instituciones, baja el número de instituciones, lo que entonces resulta contraproducente. ¿Cómo es posible que, si bien es cierto, aumenta el número de alumnos, tenemos menos instituciones para dar educación a esos alumnos? Bueno, eso se da porque lo que aumenta es la sede, los planteles que tiene cada una de estas instituciones. También una de las modificaciones que se hizo a finales de los años 80, comienzos de los 90, tiene que ver con lo que recién se comentaba aquí, en la autonomía. Y justamente se estableció que en la medida que una universidad tuviese autonomía, tenía libertad para abrir una institución, una sede, donde así lo estipulara y lo estimara conveniente. Entonces, aquí lo que hay entonces es una concentración de matrícula de instituciones autónomas que finalmente abren nuevas sedes en cada una de las regiones del país y ahí atienden a esta creciente demanda por matrícula en la educación superior. En términos también de cuál es la distribución en cuanto a que en Chile esto tiene que ver ya con cuestiones culturales arraigadas. Todos quieren que los hijos lleguen a la universidad, pero a la universidad no significa la educación técnico-profesional, significa la carrera universitaria. Entonces hay una sobreoferta y sobredemanda de ciertas carreras que hoy día no tienen ningún campo laboral, y obviamente esto también no tiene ninguna lógica con la forma de desarrollo que quiera establecer el país en cuanto se necesitan carreras técnicas, profesionales técnicos. Son un ejemplo en minería, que es una de las grandes esferas de desarrollo económico del país. Hay una carencia de técnicos y de personas que se dediquen a eso, por lo tanto hay aquí un elemento también súper complejo. Tenemos problemas en la educación superior y estos problemas tienen que ver con distintos elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es la retención. Esto es un esquemita que básicamente lo que dice es que si de 230 alumnos que hoy día egresan de la enseñanza media, la enseñanza secundaria, 100 entran a la educación superior. Ya tenemos 130 que no están ingresando. De esos, hoy día, en una lógica que por lo menos es positiva, ya 50 ingresan a la universidad y otros 50 técnicos profesionales. Por primera vez el proceso de admisión este año fue superior el número de matriculados en educación técnica profesional que en educación superior. Esto debería ser mucho más fuerte para poder compensar las diferencias que recién observamos. Y lo que finalmente vemos es que solo un 44% se titula en la técnica profesional y un 56% en las universidades. Por lo tanto, tenemos sobre el 50% de alumnos que se matricularon, que ingresaron pasamos de 200.000 a 1 millón de estudiantes. Sin embargo, solo el 50% de ellos está terminando su proceso. Y lo más lamentable de esto es que, como vamos a ver ahora con los sistemas de financiamiento, un gran porcentaje de los que se van sin terminar su carrera, se van con una gran deuda monetaria, y también muchos de los que finalmente terminan no encuentran trabajo en aquello que estudiaron. Entonces son problemas súper complejos. En cuanto al financiamiento, están en pesos chilenos, pero para más o menos decir, el promedio del arancel anual de una carrera en la universidad son alrededor de $4.000 anuales, e incluso puede llegar a sobre los $12.000 anuales. Tenemos de los aranceles más caros del mundo en la educación superior. Y finalmente eso se traduce en que para un importante número de familias del país, la educación superior significa un porcentaje importante de los ingresos de la familia. Nosotros podemos ver que al séptimo decil o al octavo decil significan porcentajes que van sobre el 24% del ingreso total de la familia. ¿Para qué decir aquí en el primer decil de ingresos, donde el 155% del arancel promedio, es decir, no alcanza el sueldo para pagar la educación superior? Entonces, obviamente son elementos súper complejos que hoy día se desarrollan en Chile. Y eso básicamente porque tenemos una estructura de gastos en donde Chile tiene uno de los principales gastos privados en educación superior en el mundo. El aporte que desarrolla el Estado
a la educación superior es súper bajo y ese Estado se concentra en la capacidad de las familias y en ciertas ayudas estudiantiles, que ha sido la forma en cómo esto se ha desarrollado. Lo que nosotros tenemos entonces es que la forma de enfrentar esta situación fue a través, por un lado, de un importante número de becas. Ya tenemos 314.000 becas para educación superior, que significan en el presupuesto de este año 789 millones de dólares, o sea, hay una fuerte inversión ahí, y también un sistema que se creó hace algunos años, que es el crédito con aval del Estado. Existía siempre en el sentido sistemas de beca y crédito en educación, y estos créditos eran créditos que tenían elementos positivos como una muy baja tasa de interés, un pago que era contingente al ingreso, y eran créditos que otorgaba el Estado. Desde el año 2006 más o menos se crea un nuevo sistema de crédito en donde el Estado es el aval y quien entrega los recursos es la banca. Son los bancos entonces los que, teniendo al aval como un estado de pago, entregan los recursos a los estudiantes. Aquí hay dos elementos fundamentales. El primero es que el diseño de este sistema tuvo muchos problemas y finalmente, por ejemplo, las tasas de interés, si en el crédito solidario, como se llama en Chile, era el 2%, en este crédito con aval del Estado era sobre el 6%, incluso podía llegar al 7 al 8%, lo que no tiene mucha razón si uno entiende que el Estado es el que está haciendo de aval. Y otro elemento que aquí es súper importante es que los créditos se entregan a alumnos que vayan a instituciones acreditadas. En conjunto con este sistema se crea un sistema de acreditación a la educación superior que busca justamente resolver los problemas de la autonomía. Como es más bien fácil obtener esta autonomía, entonces se buscaba a través de un sistema de acreditación poder regular. ¿Cuál es entonces el problema de esta acreditación? El problema de la acreditación es que si bien tenemos importantes números de instituciones acreditadas, en donde la Universidad del Cruz, que como les decía son estas creadas hasta antes de 1981, todas son acreditadas, hay por un lado problemas en cuanto a que la acreditación difiere, puede ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Sin embargo, al todos estar acreditadas se vende finalmente el sello de acreditación, no importando la diferencia de los años, que finalmente significa diferencia en la calidad de cada una de ellas. Y otro elemento muy importante es que, si bien hay un número importante de instituciones acreditadas, el número de carreras acreditadas, porque la acreditación funciona a través de instituciones y carreras, es súper bajo. Solo un 12% de las carreras están acreditadas. Entonces, por un lado tenemos un número muy bajo de instituciones acreditadas, y de inmediato tenemos otro problema, y es que esa acreditación hoy día no está asegurando calidad. Puse el ejemplo de estos resultados de la prueba Inicia. La prueba Inicia es una prueba que se le hace a los egresados de pedagogía en el país. ¿Y por qué lo relaciono con esto? Porque pedagogía y medicina son las únicas carreras que por obligación deben acreditarse en Chile. Es decir, sobre el 90% de las carreras que se acreditaron en pedagogía lograron la acreditación. Hay un número importante de carreras de pedagogía acreditadas. En este gráfico anterior, ese 12%, muchas se explican por las carreras de pedagogía y de medicina, que se vieron obligadas a buscar la acreditación. Sin embargo, lo que uno ve en los resultados es que, por ejemplo, tenemos 15 de 22 instituciones donde más del 50% de sus egresados estaban en el nivel insuficiente en los resultados. Entonces probablemente tenemos instituciones, carreras acreditadas, que no están entregando conocimientos mínimos a, por ejemplo, los futuros profesores en nuestro país. Y finalmente, para ya hacer una ética de los problemas en el sistema de acreditación, la relación de la acreditación con el otorgamiento de recursos a través del crédito con aval del Estado terminó en problemas que significaron hoy día una serie de procesos judiciales. Básicamente, y en términos sencillos, el Consejo Nacional de Acreditación vendió algún número de acreditaciones. Y lo que uno pudo ver desde el año 2012 a la fecha fue un escándalo en la opinión pública, en donde teníamos instituciones que habían pagado al presidente del Consejo Nacional de Acreditación o a sus familiares para obtener la acreditación. Entonces, por un lado tenemos un sistema que no funcionaba bien y finalmente tuvimos un problema judicial que hizo estallar este tema. Y esto finalmente entonces termina con el ministro del Interior, el vicepresidente de la República, señalando
que el sistema de acreditación colapsó. Se propone, y hoy día se discute en el Congreso de la Nación, un nuevo proyecto de acreditación. Sin embargo, ese proyecto todavía mantiene ciertos problemas y hay una compleja discusión que está trabada en el Congreso. Frente a todo esto, entonces, quizás de lo que más ustedes pudieron ver en los últimos años, explota un movimiento estudiantil en Chile que puede analizarse sociológicamente desde muchas esferas, porque también se está en conjunto con manifestaciones en cuanto a la política medioambiental en el país, frente a un proceso de abuso por parte de ciertas entidades financieras. Hay elementos que obviamente trabajaron en conjunto, pero aquí solo quise poner algunas fechas, y es para decir que desde el 2011 hasta incluso este año 2013 hemos tenido marchas en donde más de 100.000 personas, 100.000 jóvenes salen a la calle a reclamar, a manifestarse por todas las cuestiones que nosotros recién hemos estado analizando. Solo algunas imágenes para que vieran de qué se trata este movimiento estudiantil en el país, con grandes cantidades de personas manifestándose por el centro de Santiago, con consignas súper importantes, apuntando no solamente a términos educativos, sino también a de nuevo modelo de desarrollo en el país. Y finalmente puse esta imagen porque es una marcha de las más grandes que hubo, y que esta imagen es frente a la moneda. Entonces hubo un tema social súper potente que finalmente estalló a partir de todas estas cuestiones que nosotros hemos estado analizando y estas graves inequidades que existen en el país. Me llamaba profundamente la atención cómo los ejes centrales de las demandas estudiantiles pueden ser perfectamente replicadas a lo que ayer mencionaban como las demandas fundamentales del movimiento estudiantil, por ejemplo, aquí en Colombia, y tienen que ver con, obviamente, gratuidad, fin al lucro, el fortalecimiento de la educación pública, temas con la Constitución, que se asegure en la Constitución la defensa de la educación como un derecho. Y lo que uno ve es que, por un lado, tenemos ciertos logros específicos desde el 2011 a la fecha, y que tiene que ver, por ejemplo, con un proyecto de reforma tributaria que, si bien es cierto, recauda una pequeña cantidad de dinero, era un tema que no estaba presente en la agenda legislativa, ni siquiera en las propuestas presidenciales de Sebastián Piñera cuando era candidato, pero se tuvo que hacer algún ajuste tributario y que era básicamente para responder a las demandas de la educación. Esto de la eliminación de la banca del CAE es también un proyecto que se presenta, en donde ya no son los bancos entonces los que van a entregar este recurso, y lo que sí se logró de inmediato ahí fue que se redujera las tasas de interés que tienen hoy día el crédito con aval de Estado que nosotros analizamos. Hay otros temas como aumento de recursos, etc. Pero a nuestro juicio, como fundación, como movimiento ciudadano también, hay un logro que es fundamental, y es que, por así decirlo, se corre el cerco de lo posible. En Chile las demandas siempre fueron dadas en un modelo educativo. Finalmente, hoy día lo que se hace es discutir los grandes temas estructurales del sistema educativo chileno, y en donde la educación es el eje del debate público. Solo un ejemplo, puse el tema de las propuestas presidenciales. Si nosotros le hacemos caso a las encuestas, muy probablemente Michelle Bachelet vuelva a la presidencia el otro año, y sus 3 ejes de programa o de campaña han sido reforma tributaria para financiar la reforma a la educación y reforma constitucional. Por lo tanto, son elementos centrales que el movimiento estudiantil logró posicionar como eje del debate. Y voy a terminar con estas imágenes porque creo que son una buena forma de expresar lo que ha pasado en Chile en este último tiempo, y creo que es una buena manera de poner cuestiones que ojalá se eviten del desarrollo de la reforma en otros países. Desde el año 80 se crea una cancha, se crea un sistema con ciertas reglas del juego y con muchas carencias. Y lo que se hizo desde el 90 en adelante fue desarrollar políticas que mejoraran esta cancha, que mejoraran estas reglas del juego, que mejoraran en cuanto a infraestructura, en cuanto a financiamiento. Los montos invertidos fueron mucho más grandes. En el fondo se instaló un modelo que buscaba mejorar lo que ya se había hecho. Sin embargo, desde el 2011 a la fecha,
lo que se demanda no es esa mejor cancha, se demanda otro modelo educativo, se demanda otro modelo que no solamente tiene que ver con cuestiones de educación, también tiene que ver con cuestiones de salud, previsionales, etc. En Chile se dijo que la cancha, si bien es cierto, había mejorado, no es la cancha en la cual se quería jugar. Hoy día se busca cambiar las reglas del juego, cambiar las reglas del juego en cuanto a lucro, gratuidad, etcétera, lo que hemos podido ver, y que si uno analiza las grandes inequidades que se puede observar en el sistema educativo chileno y en otras esferas de la realidad social, tienen un sustento base que explica el descontento y el malestar ciudadano. Muchas gracias.